de las nuevas tecnologías transforma diversos ámbitos de nuestra vida. La evolución hacia sistemas cada vez más automatizados e interconectados es una realidad. La digitalización de la información y el actual desarrollo de la programación, que hace posible asumir la gran cantidad de datos que manejamos, facilita la eficacia e inmediatez de resultados nunca antes vista. La digitalización industrial o Industria 4.0 es un factor más de esta transformación global. Cuba, consciente de la velocidad vertiginosa alcanzada por el desarrollo tecnológico y de la generación creciente de datos en el entorno virtual, emprende acciones que le permitan acelerar la puesta en marcha del proceso de transformación digital. Sobre los pasos en ese camino y también los desafíos para el país, abrimos ventanas informativas en este enlace desde Cuba. Ya comenzamos. Cuba transita desde hace algunos años por un proceso que se ha definido como informatización de la sociedad, uno de los 3 pilares que respalda la gestión gubernamental. Las acciones realizadas, si bien aún no alcanzan la magnitud que demanda el desarrollo del país, han propiciado avances incuestionables en el gobierno y comercio electrónicos. En ese camino, Cuba asume nuevos retos que la llevan hacia la transformación digital. Un nuevo momento en el que se integran las tecnologías digitales en todos los ámbitos de la sociedad y las personas. La informatización de la sociedad no es más que un proceso de utilización ordenada y masiva de las tecnologías de la información y las comunicaciones en la vida cotidiana para satisfacer las necesidades de todas las esferas de la sociedad. Cuba ha avanzado en este sentido no solo con la infraestructura tecnológica, sino con la generación de servicios y contenidos digitales nacionales, con el gobierno y comercio electrónico, la industria de aplicaciones y servicios informáticos y de telecomunicaciones y la ciberseguridad. Hay que rediseñar los procesos para transformarlos digitalmente. E insisto, dentro de todo lo que hagamos en materia de capacitación, de formación de esa cultura, hay que priorizar los municipios. Si esto no llega al municipio, se traba y no se va a lograr. ¿Y es donde necesitamos? Nosotros necesitamos que el país no se mueva de arriba para abajo. Nosotros necesitamos que el país se mueva de abajo hacia arriba. Y por lo tanto el municipio hay que priorizarlo en todas las acciones estas de capacitación, de alfabetización, de cultura, para que entonces empiece a potenciarse o se vaya a potenciar. A lo largo de estos años, los medios nacionales actualizan constantemente desde la web la evolución en este sentido para crear una cultura digital en la mayor de las Antillas. Uno de los desafíos más grandes que tiene el proceso de transformación digital en Cuba es que es un proceso interdisciplinario, multisectorial. No podemos llegar como una suma de la informatización de los sectores. Hay que definir en la agenda digital del país cuáles van a ser los procesos que permita decir qué es lo que necesita el ciudadano, cómo le llegamos a él. La empresa de telecomunicaciones de Cuba tiene un papel fundamental en la informatización de la sociedad, pues es la encargada de proveer conectividad al país e incursionar en los servicios y soluciones digitales. De igual manera, los Joven Clubs de Computación Electrónica, así como los parques tecnológicos existentes en Cuba, posibilitan aprovechar las fortalezas y oportunidades que tiene el país, muchas de las cuales se ampliaron durante el enfrentamiento a la COVID-19 y la necesidad de poner al hombre en el centro de las acciones. El proceso de informatización es necesario para la construcción de una sociedad digital en nuestro país. Ana Lina Concepción, Enlace Cuba. Sobre el tema, la agencia de noticias Prensa Latina dedica uno de sus escáneres a ampliar en el bienestar humano y el proceso de transformación digital en Cuba. ¿Qué premisas se tienen en cuenta en el diseño de la política y también en la Agenda Digital 2030? Veamos.
La transformación digital deviene en un proceso de vital importancia para Cuba con el fin de contribuir al bienestar ciudadano. En el país actualmente se diseña la política y también la Agenda Digital 2030, donde quedarán delineados sus ejes fundamentales. En entrevista con Prensa Latina, la viceministra de Comunicaciones Grisel Reyes comentó que las primeras acciones recayeron en la creación de un equipo multidisciplinario de trabajo y en la determinación de las bases del proceso. Lo primero que hicimos fue identificar, digamos, la estructura que debe tener esta política, o los componentes, los elementos que deben tener esta política. En primer lugar, los antecedentes, o sea, tenemos que partir de elementos conceptuales. ¿Qué antecedentes tiene esta política que favorecen su desarrollo? También debíamos tener un pequeño diagnóstico donde se identificaran las fortalezas y los principales desafíos. Y un elemento muy importante que son los principios rectores. Principios que, digamos, marcan las directivas, los elementos que tienen que estar presentes en todo lo que nos propongamos como meta o como resultado esperado de cara a ese proceso de transformación digital. Y, por supuesto, definir un plan de implementación. La viceministra dialogó además sobre algunos de los 17 principios que conformarán la política. Hay un principio que hace énfasis en el desarrollo de una cultura integral general para el uso responsable y crítico de las tecnologías digitales. Y ahí hay otro principio, que es cómo promover la generación de contenidos propios, de contenidos que defiendan nuestro modelo económico-social, que defiendan nuestros valores. Eso también es uno de los principios. Hay otro principio que es que debemos trabajar esto integralmente, con una mirada amplia e inclusiva, territorial y sectorialmente. Si bien la transformación digital constituye un proceso abarcador y constante, Cuba posee ya determinados logros que tributan a la concreción de desempeño. Una de las fortalezas que hoy tenemos, que es la creación de espacios dinamizadores, como son los parques científico-tecnológicos, como son las empresas interfaz, y bueno, como son los programas nacionales de ciencia, tecnología e innovación, los programas nacionales, los sectoriales, los territoriales, los programas no asociados, los proyectos no asociados a programas, que van alando, digamos, toda esa fuerza creativa que tenemos en los diferentes sectores, ¿no? Desde el sector productivo hasta el sector presupuestado, que tenemos en la academia, y la ponemos en función de esas problemáticas identificadas de cara a la sociedad y de cara al propio proceso transformador. La viceministra recalcó que el diseño de la política contará también con el criterio de la población. Estamos pensando diseñar alguna herramienta que nos permita poder contar también con la participación ciudadana. Porque si al principio y desde el principio hemos reiterado que el centro de la transformación digital son las personas tienen que participar en el diseño tanto de la política como de la agenda. Por tanto, tenemos que diseñar mecanismos que nos permitan que las personas puedan interactuar con esa agenda y hacer propuestas. Grisel Reyes reveló que el objetivo fundamental de la transformación digital es tributar a la prosperidad ciudadana. Pero sí quiero llamar la atención que el proceso de transformación digital no es un proceso cuyo centro de atención es la tecnología. O sea, el proceso de transformación digital centra su atención en las personas, como protagonistas y como beneficiarios. Revisemos cómo está mirando el gobierno cubano la transformación digital. El presidente Miguel Díaz-Canel ha dicho que ahora estamos evolucionando en un concepto que es más integrador. La transformación digital es un proceso, continuidad de la informatización de la sociedad. Es un proceso que integra. Así lo ha conceptualizado y ha ampliado en otras ideas que compartimos en este enlace. La transformación digital tiene que ser transversal a todos los ámbitos de la vida, en la vida política, económica y social. De ahí que ha llamado a aplicar ese concepto de una manera articulada en el Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social, teniendo en cuenta la planeación estratégica del país. En ese sentido, se ponen en marcha proyectos basados en los conceptos de transformación digital en lugares donde existían más conocimientos, preparación y madurez durante el proceso de informatización de la sociedad.
hay que rediseñar los procesos para transformarlos digitalmente. No es solo buscar aplicaciones informáticas que asuman los procesos, es además cómo se rediseñan los procesos para que funcionen en un mundo digital. Ser capaces de apropiarnos de ese proceso en el país, pero haciendo una conceptualización propia basada en la construcción socialista en Cuba desde nuestra visión de las ciencias sociales y de la visión marxista. Como un reto impostergable, valora el de llevar estas ideas a los municipios, donde se viven procesos de rediseño de muchos conceptos y se potencia el desarrollo local sobre la base de la implementación de las estrategias de desarrollo territorial. Si bien la transformación digital constituye un proceso abarcador y constante, Cuba posee ya determinados logros que tributan a la materialización de ese empeño mayor. Hablamos, por ejemplo, de la existencia de 2 parques científico-tecnológicos ubicados en la capital del país y en la occidental provincia de Matanzas, que cuentan cada uno con más de 30 nuevos proyectos. Para hablar de las experiencias de los parques científico-tecnológicos como novedosas entidades de ciencia y tecnología para el contexto cubano, hay que entenderlos como espacios en los que confluyen actores del sistema de innovación, la universidad, el centro de investigación, la empresa, con el objetivo de dinamizar, de obtener productos y servicios a partir de esa infraestructura. Los parques científico-tecnológicos buscan resolver 4 temas fundamentales de la política científica y de innovación de Cuba: que crezca el potencial humano, el financiamiento de estos campos, las conexiones entre actores y que haya impacto. Son actualmente uno de los espacios más importantes donde existe y se promueve el desarrollo de la ciencia y la tecnología. En el mundo, la mayoría de los mismos son promovidos por universidades, donde tanto lo académico como lo investigativo es primordial. A unos pocos kilómetros de la capital encontramos la Universidad de las Ciencias Informáticas, la UCI, donde se fundó en el 2020 el Parque Científico-Tecnológico de La Habana. El Parque Científico Tecnológico de La Habana es un entorno de innovación para acoger un conglomerado de organizaciones, proyectos, empresas de base tecnológica que impulsen la ciencia para alcanzar una sinergia entre la sociedad, el conocimiento, la ciencia, la tecnología, la innovación y el sector productivo. Nuestro modelo de incubación de proyectos y de negocio procura ofrecerle al cliente una propuesta de valor que lo acompañe desde el proceso de concepción del proyecto hasta la generación y comercialización de resultados. El Parque Científico-Tecnológico ofrece una excelente infraestructura, con incentivos en los abaratamientos de costos por concepto de arrendamiento de espacio y otros servicios. El lugar cuenta con todo lo necesario: parqueos, telefonía, climatización, salones de reuniones, salas de conferencias, aulas, laboratorios, equipamiento tecnológico. Comparten las facilidades de áreas deportivas, servicios gastronómicos, médicos, sucursal bancaria, biblioteca y un centro cultural. Además, infraestructura de Internet de banda ancha con tarifas preferenciales, conectividad cableada e inalámbrica, hospedaje de información, entre otros servicios. La Universidad de las Ciencias Informáticas es en estos momentos uno de los ecosistemas más importantes del país para el desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación. Tener el Parque Científico Tecnológico en el campus universitario es sin duda una fortaleza enorme. Tiene que ver con la visión de futuro, de cómo hacer que todo ese talento que normalmente en una universidad existe y se hace ciencia, pues ahora conecta mejor con la sociedad a través de los mecanismos que el parque tiene para convertir una idea, un proyecto, en algo que tenga una salida innovadora y que sea útil a nuestra sociedad. Este vínculo universidad-empresa es la gestión de la ciencia en función de las necesidades de la sociedad, no solo la sociedad actual, sino sobre todo en su proyección hacia la sociedad que queremos construir en el 2030. Estos espacios procuran ofrecer al cliente una propuesta de valor que lo acompañe desde el proceso de concepción del proyecto hasta la generalización y comercialización de los resultados.
El proceso de creación es fundamental. O sea, nosotros ayudamos a que un proyecto termine en convertirse en una empresa. Por lo tanto, la fase de creación es esa. Realmente fuimos el primer proyecto que firmó el Parque Científico y Tecnológico en sentido general. Y bueno, la incubación ha sido algo muy nutritivo para nosotros. La principal contribución que tiene a las soluciones es precisamente, primero, la soberanía tecnológica, la eliminación o sustitución de importaciones y, a la misma vez, constituir en cada uno de los vehículos que podemos desarrollar y que tenemos la capacidad de hacer y los servicios asociados a ellos en posibilidades de renglones exportables para ingresar divisas al país. Los parques científicos tecnológicos fueron iniciativas y propuestas de las universidades, aunque el patrocinador es el Ministerio de las Comunicaciones. El Parque de Matanzas fue creado en el 2017 y agrupa empresas y entidades de la provincia vinculadas a las tecnologías de la informática y las telecomunicaciones. Sus trabajadores ofrecen más de 30 servicios para el desarrollo de proyectos innovadores. Uno de los más importantes es el vinculado al polo turístico de Varadero. El objetivo fundamental es que los turistas o los visitantes, tanto nacionales como extranjeros, que visiten el destino turístico, encuentren servicios digitales que se pueden prestar y que se reciben con el uso de las tecnologías, como mismo lo pueden recibir en cualquier ciudad del mundo donde sea un uso intensivo de esas tecnologías de información y las comunicaciones. El sector empresarial cubano debe distinguirse por ser innovador. Este concepto fue reiterado por el primer secretario del Comité Central del Partido y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez. En ese sentido, subrayó precisamente el alcance de los parques científicos tecnológicos. En este proceso de cambio integral también se incluyen los nuevos actores económicos que intervienen en la economía cubana. Veamos qué posibilidades tienen de participar en la transformación digital de la sociedad. Doflane Software es una mediana empresa especializada en actividades de programación e informática. Posee una amplia cartera de productos y servicios enfocados a la transformación digital de varias entidades en el país. Pero no es todo. Desde el 2020, cuando aún fungía como forma de gestión no estatal, se convirtió en la primera en exportar sus servicios a través de DESOF, empresa cubana de soluciones informáticas, un pacto vigente hasta hoy que les permite llegar al mercado europeo fundamentalmente. Ofrecemos un servicio de desarrollo de software especializado en diferentes áreas del desarrollo de software y lo que hacen las empresas es contratar estos servicios para lo que se llama staff augmentation, aumento de personal para el desarrollo de sus propios productos o servicios. Nosotros tenemos otros productos también de valor exportable que estamos trabajando en base a exportar productos, además de servicios. Sobre las ventajas y desafíos que implica la exportación a través de un organismo mediador, también nos comentó Carlos Miguel Pérez Reyes, quien tiene más de 10 años de experiencia en el sector de la informática y las telecomunicaciones. DESOF a nosotros nos dio el engranarnos a los mecanismos que ya en el país existían para el comercio exterior, cosa que nosotros no teníamos experiencia. Estamos hablando de cuando hay un cliente nuevo, se inscribe en el MINSEX, se le crea un expediente, se trabaja con, digamos, garantías o cortes internacionales para la solución de conflictos, que también DESOF tiene experiencia. Se hacen trabajos de cuentas por cobrar y este tipo de cosas que también DESOF tiene más experiencia. Y sin duda ellos tienen ya todo un engranaje diseñado para realizar esta actividad. Nosotros pensamos que se puede hacer mucho más eficiente, utilizando las tecnologías, haciéndolo más innovador, plataformas como servicio, a buscar formas de que la contratación sea 100% digital, de que no haya firmas clásicas de una hoja y además de que el proceso de que un cliente nuevo se incorpore a trabajar con una empresa pues sea muy ágil, porque es un mercado muy competitivo a nivel internacional. Y cuando hay una ligera traba que impide ya sea el pago, que es uno de nuestros grandes problemas por el bloqueo, o la contratación eficiente, pues sin duda se van y buscan otro mercado. Si se nos diera la oportunidad de quitar esa mediación, nosotros lo primero que haríamos es la exportación de nuestros productos y servicios a través de plataformas digitales, completamente en línea y lo más ágil, a la altura del primer mundo, y hacerlo además con
con la total transparencia en cuanto se refiere a impuestos, ingresos, cantidad de clientes, y lo haremos siempre en el marco de lo que está estipulado por la ley. Aquí hay sin dudas muchas oportunidades y retos. Pero si hablamos de obstáculos para impulsar aceleradamente este objetivo de gobierno, la máxima expresión de esos frenos es justamente el bloqueo económico, financiero y comercial que aplica Estados Unidos contra la isla. En medio de contexto signado por una crisis global, la política coercitiva de Washington priva de recursos monetarios y tecnológicos para la transformación digital en Cuba. $64.200.000 es la cifra aproximada de las afectaciones del bloqueo en el sector de las comunicaciones y la informática en el país, según el informe publicado en 2021. Así lo reflejan las publicaciones en la red social Twitter de los perfiles institucionales del Ministerio de Economía y Planificación y del Ministerio de Comunicaciones. Este último, también desde la mencionada plataforma, ha denunciado los principales daños al sector, entre ellos la imposibilidad de acceso a varias plataformas digitales. Y aquí hay dos ejemplos que son muy claros, ¿no? El primero está vinculado con determinadas tecnologías que se están utilizando hoy en el mundo, que utilizan agencias internacionales que pertenecen al sistema de Naciones Unidas para todo el tema de las teleconferencias a partir de la realidad virtual que se vive hoy en el contexto de la COVID, que son plataformas como Webex, plataformas como Zoom, que son plataformas que hoy las entidades nuestras no tienen acceso en igualdad de condiciones que el resto de los países en el mundo hacen acceso de esas tecnologías. Por otra parte, ETEXA es la entidad que refiere los mayores perjuicios al no poder realizar interconexiones con operadores internacionales en los Estados Unidos, lugar donde se encuentran los principales nodos de interconexión. En este caso, las vías alternativas suponen gastos al país de millones de dólares. El bloqueo constituye también el principal impedimento para un mejor flujo de información y un más amplio acceso a Internet y a las tecnologías de la información y la comunicación. Cuba no tiene permitido comprar suministros tecnológicos o equipamientos producidos bajo licencia o con uso de componentes norteamericanos, uno de los mercados más potentes. Ante esta realidad, la respuesta cubana ha sido crear nuestra independencia digital con equipos y plataformas propias que permitan el avance del proceso de informatización en el país. Ana Lilian González, Enlace Cuba. Son las marcas que identifican a 3 plataformas cubanas: Picta, Apecalis y Todus, recursos digitales que confieren soberanía en materia tecnológica y constituyen alternativas apropiadas para el escenario nacional. ¿Para qué nos sirven? Aquí le contamos. Las aplicaciones cubanas Todus, Picta y Apecalis apuestan por la soberanía tecnológica del país. Apecalis es un sitio diseñado para descargar todas las aplicaciones cubanas y las más populares del mundo, utilizando la red de datos de ETEXA, Nauta u otro medio de navegación en la isla. Cuenta con un amplio catálogo de juegos, así como aplicaciones útiles de las redes sociales, editores de fotografía, entre otras. Desde su versión web y su versión Android, Apecalis se muestra como una herramienta cubana que constituye un repositorio de aplicaciones desde distintas categorías, y su funcionamiento tiene el estilo de los almacenes de aplicaciones a nivel mundial. Si hablamos de Todus, no podemos dejar de resaltar su capacidad para establecer una comunicación más rápida, simple y segura. Todus es la plataforma de mensajería instantánea y colaborativa cubana, pensada para la comunicación con tus amigos. De acuerdo con sus desarrolladores, permite compartir con amigos y familias en tiempo real, enviar mensajes, imágenes, notas de voz, así como otras utilidades. Por su parte, Picta llegó para quedarse en el entorno digital cubano. Esta plataforma de contenidos audiovisuales permite el disfrute de variadas propuestas y su intercambio con amigos y familiares permite, además, crear canales propios e institucionales y generar contenido a través de la red de datos nacionales. Esas 3 herramientas son extremadamente importantes para el desarrollo de la informatización del país. ¿Por qué? Porque permite ofrecer servicios sobre plataformas que son completamente cubanas. O sea, están desarrolladas por especialistas nuestros, con tecnologías libres y abiertas,
y pueden ser modificadas cuando nosotros lo necesitemos a partir de la demanda de la población, de las expectativas que vaya creando en los usuarios, etcétera. Picta, Apecalis y Todus son aplicaciones creadas por la Universidad de Ciencias Informáticas cubana de conjunto con ETEXA, que han logrado contar con más de 1 millón de usuarios en muy poco tiempo y que permiten actualizar el país mediante diversos canales de difusión e interacción con las nuevas agendas y los nuevos públicos. Elena Godínez Dalmau para Enlace Cuba. Y así ponemos punto final a este enlace desde Cuba. Hasta nuestro próximo encuentro. Recuerde que puede encontrarnos en las redes sociales. Nos vemos.